Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer la revisión del previo teórico. Entonces acá tengo ya las preguntas de histología. Vamos a abrirlas, vamos a mirarlas tal cual como ustedes las vieron, pero como se hicieron. Entonces se caracteriza por producir, la pregunta, ¿cierto? Se caracteriza por producir lisosimas en el sistema digestivo. Y teníamos un cierto por ciento las células de Panet. Otras que se nombran ahí como las placas de Peyer, las células del sistema SNET, no tenían que ver con esto. Vamos a la segunda pregunta, entonces tenemos, se caracteriza porque produce un factor intrínseco que evita que el paciente sufra anemia. Esto es las células parietales. Entonces, vamos a mirarlas. Entonces, las primeras opciones tenemos acá. Las células principales, ¿no? Las células parietales, el 100%. Las células del sistema SNET, ninguno, tampoco. Las células del glio terminal, para nada. Seguimos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, no es una célula que haga parte de las glándulas intestinales, o sea, de las criptas del Lieberkühn. Entonces la abrimos para revisarla. Entonces ahí tenemos nosotros el enunciado. Entonces seleccionamos células regenerativas, células caliciformes, que hacen parte. Célula enterocromafin, no, en realidad no hace parte. Esa sería son las células SNET, pero las enterocromafines son muy diferentes. Las enterocromafines son las células que están a lo largo del epitelio del intestino. El epitelio cilíndrico se destratificado, ciliado. Vamos hacia la cuarta pregunta. Cuarta pregunta la tenemos acá. Entonces, deposiciones y heces negras por sangrado en el tubo digestivo se denominan, que nunca se les olvide, se llaman melenas. Los sangrados en el tubo digestivo hace que la persona pierda sangre poco a poco, crónicamente, y termine con una anemia. Termine con si el hematocrito y la hemoglobina, el hematocrito es 48, puede llegar hasta 15, y la hemoglobina puede llegar a 5. Por eso se pide un examen que se llama sangre oculta en heces, un reactivo que detecta hemoglobina, muy sensible a la hemoglobina, da positivo fácilmente. Las selecciones eran las melenas, que es la respuesta, ¿no? Había como la hematemesis, que es vómito de sangre. Teníamos sangre oculta en heces, no, porque eso no se ven negras, se ven normales, toca detectarlas como le dije. Proporragia es sangrado rutilante por el recto. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. Las células en el sistema digestivo conocido como células A producen enteroglucagón. Está en el libro de Gardner, la tabla de la clasificación de las células NET. Entonces acá lo tenemos nosotros. El glucagón o el enteroglucagón, cualquiera de los dos que pusieran, era el 100%. Los demás eran distractores que no tenían nada que ver con, como la somatostatina, que produce la secreción pancreática, la sustancia P, un neurotransmisor menos, la neurotensina, mucho menos. Vamos a guardar, vamos a ir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, sobre los dientes una frase es falsa, identifíquela. Entonces vamos a abrirla. Está el enunciado, los distractores, el ligamento, bueno, el primero, la odontogénesis empieza con la aparición de la lámina dentaria, eso es verdad, pero el ligamento periodontal es tejido conectivo denso irregular, igualmente, ¿sí? 0. Toda la pulpa del diente es rica en células, no toda, porque hay una parte que se llama parte acelular de la pulpa, parte celular. Entonces, esa es la falsa. Cuando ustedes en un previo le aparezcan todas, posiblemente esa sea la que está buscando, o algunos. Entonces, eso para cuando vayan al futuro, no aprendan a ser maliciosos. La especie humana presenta 20 dientes o caducos, eso es correcto. Entonces,
Vamos a la siguiente pregunta. En esta revisión que estoy haciendo, de esta manera me parece práctica. El número de las papilas linguales caliciformes es una pregunta como un poco de precisión, pero los rangos son diferentes. Entonces son, ¿sí? De 8 a 12, vamos a ver. El número de las papilas caliciformes, de 6 a 8 sería muy bajito. De 8 a 12 es 100%, y luego venía de 12 a 16, que sería muy alto ya también. Y de 16 a 20 serían exageradamente. La bilingual es muy pequeña. Vamos a la siguiente pregunta. Encontramos glándulas submucosas en el tubo digestivo, dijimos bien, en el esófago y en el duodeno, que son las glándulas esofágicas, y las glándulas duodenales, que son submucosas, que son las glándulas de Brunner. Tenemos acá esófago y duodeno, esa es el 100%, lo que le estaba diciendo. Las demás, estómago e intestino grueso, no tienen esófago y yeyuno. En el yeyuno no hay glándulas submucosas. Estómago e ilion, en ninguno de los dos hay glándulas submucosas. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 9. Sobre el intestino, una frase falsa, identifíquela. Vamos a mirar cuáles eran los ítems que nos hablaban, ¿no? Entonces, el 1 decía, enterocitos es la forma más adecuada de llamar a las células absorbentes del intestino, que fue un error. Enterocitos, lógicamente, las células cilíndricas con microbiosidades en la superficie que hacen la absorción de los alimentos, se llaman enterocitos. De tal manera que estas enfermedades se llaman enfermedades entéricas. Y un ejemplo lo tenemos en la diarrea, que no hay absorción, se llama gastroenteritis. La gastroenteritis, morían los niños pequeños en la antigüedad cuando no existía el suero oral, porque la deshidratación era la causa que los mataba. Hoy en día, pues ya esto pasó a la historia. Teníamos nosotros como esta frase: las fositas gástricas son más superficiales en el píloro, al contrario, son más profundas en el píloro. Las glándulas de Brunner son tubulares compuestas y se encuentran en la primera porción del duodeno. Eso es verdad, ¿sí? Eso es verdad, entonces, digamos que es lo que estábamos buscando. La línea Z y la unión anorrectal son sitios de cambio súbito de epitelio. Esto predispone más a la presencia del carcinoma de la unión, eso es verdad. Entonces, quiere decir que, revisándola, ¿qué frase falsa el intestino? Los enterocitos, es verdad. Esta, las fositas gástricas son más superficiales en el píloro, son más profundas, están en 100%. Pasemos a la siguiente, a la número 10. Sobre el páncreas, una frase falsa, identifíquela. Entonces vamos a ver qué frase es falsa, ¿sí? Tenemos acá sobre frase falsa. Tenemos aquí, la parte exocrina de la glándula está formada por los ácidos pancreáticos. Correcto. La secretina es la hormona que hace secretar las glándulas bicarbonato. Sí, porque la secretina estimula las células centroacinares y las células centroacinares producen bicarbonato, eso es verdadero. Los islotes pancreáticos presentan células alfa productoras de colecistocinina. Células alfa productoras de glucagón, esa es la falsa 100%. Las células beta no son más numerosas, no son las más numerosas y producen insulina. Las más numerosas son las alfa, que son hasta el 70%, las betas son un 20 o 25%. Entonces, esto es correcto porque no son las más numerosas. Vamos a la siguiente pregunta. De las siguientes afirmaciones sobre el origen del sistema digestivo en el embrión humano, seleccionen la información, la afirmación, bueno, o la frase incorrecta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la frase incorrecta? Ahí está la pregunta de nuevo. Sobre el sistema digestivo, ¿cuál es la frase incorrecta?
a la que tenga el 100, ¿cierto? El intestino primitivo se forma a partir de incorporación de la vesícula umbilical o vitelina. No, el intestino primitivo no se forma a partir de eso, ¿cierto? Forma del endodermo. Las células mesenquimales, eso ya no es mío. No, esta pregunta no es mía. Yo creo que ya la vimos toda. Voy a mirar a ver entonces qué pasó. No, es esta, la 10. Sobre el hígado, una frase falsa. Vamos a ver. Presenta capilares sinusoidales o de tipo 3. Eso es verdadero. Entonces, no, los macrófagos hepáticos son inmóviles. Eso es verdadero. El ácido hepático tiene forma de rombo. Eso es verdadero. Uy, todas son verdaderas. Es la tercera. Pero no encuentro la lesión. ¿Para que no se escribió la lesión? Bueno, esta ya pues la discutimos cuando estemos en vivo. Vamos a la siguiente. Que está por acá, muestra arriba o abajo. Y aquí está la lesión. Los canalículos biliares desembocan en el espacio de Dice. Eso es totalmente falso. ¿Sí? Los canalículos biliares no tienen nada que ver ni desembocar a los canales de Dice. Ellos desembocan a los colangiolos y los colangiolos desembocan a los conductos de Henry para ir a los conductos biliares de las tríadas hepáticas, finalmente salir del hígado por esos sistemas de drenaje. Vamos a la última. Sobre el páncreas, una frase falsa, identifíquela. Vamos a identificar esta frase falsa sobre el páncreas. Tenemos nosotros la lesión 1. La parte exocrina de la glándula está formada por ácidos pancreáticos, ¿verdad? La secretina es la hormona que hace secretar bicarbonato, ya lo habíamos visto. Los islotes, esta ya la habíamos visto, ¿cierto? Y la falsa era esa, que los islotes pancreáticos, las células alfa, producen colecistocinina, producen glucagón. Creo que no falta ninguna, miremos a ver. ¿No está la 12? Las hepatocitos son células de origen endodérmico, porque todo el intestino es de origen endodérmico. Entonces, miremosla acá, que pasemos si está bien enunciada, ¿sí? Y si está bien escrita. Mesodérmico. Endodérmico era el 100%, como les decía. Exodérmico, ¿no? Y epiblástico menos. Bueno, de esta manera entonces queda la grabación para que ustedes miren y revisen las preguntas, seamos muy puntuales en la revisión y de una vez podamos corregir y ajustar el examen si hay algún reclamo.